Buenas tardes, sean bienvenidos todos los que están aquí y los que nos están viendo por redes. Dice Éxodo 21 y 22. Éxodo 14, 21 y 22. Dice: Moisés extendió su brazo sobre el mar, y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Aquí nos está mencionando el milagro que hizo Dios al separar el Mar Rojo para que pudieran pasar los israelitas. Vemos más adelante en Éxodo 16, ahí más adelantito, dice el 31 y el 32. Y llamaron al pan maná, era blanco como la semilla del cilantro y dulce como las tortas con miel. Esto es lo que ha ordenado el Señor, dijo Moisés: tomen unos 2 litros de maná y guárdenlos para que las generaciones futuras puedan ver el pan que yo les di a comer en el desierto cuando los saqué de Egipto. Y esto se guardó en el arca de la alianza junto con los demás tesoros. Así alimentó con el maná. Este fue otro de los milagros de Dios. Hay demasiados, yo solo voy a mencionar algunos. Fue otro de los milagros que hizo Dios con su pueblo, alimentándolos con el maná. Y esto fue durante los 40 años que anduvieron ellos ahí. Les dijo: tomen 2 litros, guárdenlos para que las generaciones futuras puedan ver el pan que yo les di a comer en el desierto cuando los saqué de Egipto. Dice el diccionario normal: milagro es un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a la intervención natural de origen divino. Esta es la definición de un diccionario normal. Y aquí está reconociendo que es algo que no es explicable para las leyes normales y que solo se le atribuye a la intervención natural de origen divino. Dice el diccionario bíblico: milagro es un acontecimiento extraordinario causado por el poder de Dios. Si vemos, los dos coinciden. A Dios no se le puede ocultar. Todo lo inexplicable para la gente, para el mundo, viene de Dios y es de Dios. Hasta lo explicable, solo que no lo reconocemos. Gracias, Dios. Las dos definiciones nos hablan del poder de Dios, porque para Dios nada es imposible, Él es todopoderoso. Los milagros están desde antes, están sucediendo desde antes de la creación del mundo, después y aún hoy, y seguirán ocurriendo después de que nosotros no estemos. Gloria a Dios. Vamos a estar pasando a Marcos. Vamos a Marcos 1. Marcos 1. Vamos a estar leyendo el 24 al 28. Aquí nos habla de un espíritu maligno que expulsa a Jesús.
Dice, desde el 23 dice, de repente en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó, ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé que eres tú, yo sé quién eres tú, el Santo de Dios, le dice. Le dice Jesús, cállate, lo reprendió Jesús, sal de este hombre. Aquí no solamente vemos lo que podía hacer Jesús, Él hizo infinidad de milagros, para Él no había imposible. Estamos viendo que expulsa un espíritu, pero lo impresionante es que el espíritu lo reconoce. Él sí sabe quién es. Le dice, tú eres el Santo de Dios. Y dice más adelante, dice, le da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Esto lo dice en el 27. La gente que estaba ahí se queda mirando. ¿Cómo es posible? Le da órdenes y le obedecen incluso a los espíritus malignos. Vamos a pasarnos adelantito a Marcos 4. Marcos 4. Vamos a estar viendo del 38 al 41. Aquí estaban en la tormenta, estaba Jesús durmiendo. Dice que dejó a la multitud y se fue a la barca. Entonces se desató una tormenta. Y era tan fuerte que ya comenzaban a inundarse. Entonces dice Jesús, dice el 38, Jesús mientras tanto estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? 39 dice, él se levantó, reprendió al viento, ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y le dice, en el 40 les pregunta, ¿por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos, ¿todavía no tienen fe? Todavía no tienen fe. Tenían a Dios ahí, tenían a Jesús. Lo habían visto, ya habían pasado muchísimos milagros que había hecho Jesús. Ya sabían quién era. Y todavía les dice, y todavía no tienen fe. Todavía no tienen fe. Y dice más adelantito, ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? No solamente los espíritus inmundos, el viento y el mar. Porque para Él no hay imposible. Amén. Porque Él puede hacer todo. Gracias a Amén, Dios. amén. Gloria a Porque Dios. Él es el único que es todopoderoso. Amén, amén. Hay demasiados ejemplos. Hay muchísimos. Pero a mí me llama mucho estas palabras. ¿Por qué tienen tanto miedo? Todavía no tienen fe. Todavía no tienen fe. La Biblia nos cuenta muchísimos milagros hechos por Jesús. Y dicen, me imagino que muchos no están escritos. Que hay algunos que se quedaron, los hizo y ya no los recordaron. O eran tantos que no los pudieron escribir todos. Hay sanidades, hay liberaciones. Está la pesca milagrosa, la sanidad del leproso, del paralítico, del siervo del centurión, la mujer del flujo de sangre, la resurrección del hijo de la viuda, la resurrección de la hija de Jairo, la resurrección de Lázaro, cuando alimentó a 5,000 personas solamente con 5 panes y 2 pescados. Y así podemos ir viendo que casi en cada versículo, en cada parte, hallamos un montón de cosas que hizo Jesús. Pero el propósito de los milagros
no es solamente contarlos. El propósito de los milagros es para glorificar a Dios. Amén. El propósito de los Así es. milagros es confirmar el poder de Dios. Es para confirmación del poder de Dios, para dar la gloria a Dios. Amén, amén. Aquí se demuestra que Jesús es el cumplimiento Aleluya. de las promesas del Antiguo Testamento. Jesús vino a cumplir todas las promesas. Todos estos milagros confirman la palabra de Dios. Es para guiar a las personas a Cristo, a las personas que no creen, a las personas que piensan que Dios no existe. Es para que ellos reconozcan que Dios es el fuerte, el poderoso, el único Dios verdadero. Fortalece, los milagros también fortalecen la fe de la iglesia, porque a veces las personas que estamos en la iglesia también a veces dudamos, también a veces nos entra un poco como de tristeza, de decepción pudiera ser a veces. Entonces, estos milagros ocurren para eso, para fortalecer la fe aún de los que estamos en la iglesia. Que supuestamente somos los que tenemos que estar más fortalecidos, pero no dejamos de ser humanos y de tener debilidades como todos. Es necesario tener fe para que los milagros se manifiesten. Es muy necesario. Dice, cuando Jesús les calma la tormenta, dice, todavía no tienen fe. Solamente se necesita fe. Cuando le tocó a los ciegos los ojos, les dice, conforme a su fe sea hecho. Conforme a su fe sea hecho. Esto lo pueden encontrar en Mateo 9:29. No es solo la fe de la persona, no es solo la fe de la persona que ora, de la que está intercediendo. También cuenta la fe de la persona a la que se le está haciendo el milagro, a la que está recibiendo, por la que se está orando. Es la fe del que ora, es la fe del que recibe. Amén. En Lucas 8:48 le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hebreos 11:16 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no se puede hacer nada. Sin fe ni siquiera podemos creer en Jesús. ¿Cómo creemos en Jesús? ¿Cómo vamos a creer en alguien que resucitó al tercer día? Si no tenemos fe, nada somos. Amén. Tenemos que tener fe en Dios, tenemos que tener una total fe, una total confianza. Sí, amén. Gloria a Dios, aleluya. Después del milagro de la resurrección de Jesús, fue el más impresionante de Dios. Los apóstoles continuaron con los milagros. Esto también se cuenta y también son muchísimos milagros que se hacían, que algunos ni siquiera están anotados. Vamos a estar pasando a Hechos 1. Ok, vamos a estar leyendo el 2 y el 3. Dice, hasta el día en que fue llevado al cielo. Bueno, aquí está. Está hablando de lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Dice, hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se le presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo.
Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Aquí los dejó encargados que siguieran y continuaran no solamente enseñando y preparando a las personas, sino que siguieran también sanando, que siguieran haciendo todo lo mismo que él estaba haciendo. Vamos a ver el 2. Vamos a pasar al 2. En el 3. Aquí habla el día de Pentecostés. Dice que estaban todos juntos en el mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Aquí estamos viendo que estaban reunidos festejando el día de Pentecostés, que era la fiesta para agradecer la cosecha y la entrega de la ley a Moisés. Estaban en el templo de Jerusalén y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Si recordamos, les dijo Jesús que no nos iba a dejar solos, que iba a dejar un consolador. Y aquí se ve manifestado otro milagro grande también, porque es entregado el Espíritu Santo. Dice que comenzaron a hablar en lenguas por medio del Espíritu. Dice más adelante el 11, judíos y proselitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Estaban maravilladas todas estas personas porque, siendo de diferentes lenguas, de diferente origen, todos entendían lo que estaban diciendo las personas. Dice, oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Algunos pensaban, más adelante dice que pensaban que estaban borrachos. Entonces Pedro les explica, no están borrachos. Vamos a pasar al 2:16. Dice, en realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En estos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Aquí les explica Pedro, porque la gente pensaba, como estaban hablando en diferentes lenguas, que estaban borrachos, y él les explica que no estaban borrachos. Les dice que es muy temprano, que son las 9 de la mañana, y les dice, lo que pasa es que está pasando lo que anunció el profeta Joel. Dice, y eso les explica, por medio del Espíritu Santo, las personas son usadas para que se hagan milagros, aún en este tiempo. No es solamente en el tiempo de Jesús, no es solamente en el tiempo de los apóstoles, sino que aún hoy las personas son usadas por Dios para poder hacer milagros. Amén, amén. Aún en este tiempo, y eso va a seguir pasando. Vamos a ver más adelante Hechos 5. Hechos 5:15. Dice que los apóstoles se reunían
en el pórtico de Salomón. Entonces era tal la multitud, dice ahí, era tal la multitud, dice el 15, de hombres y mujeres, que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en colchonetas y camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra, cayera sobre alguno de ellos y eran sanados. Simplemente vemos, era tan fuerte todo esto, era tanto el poder, tanto la comunión de estos hombres, la fe que tenían. Era tanto ese poder que Dios había derramado, que el Espíritu estaba derramando sobre ellos. Dice que solamente con la sombra de Pedro la gente sanaba. Vamos a pasar a Hechos 19, más adelante. Hechos 19. Hechos 19. Vamos a ver el 11 y el 12. Dice, Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Imagínense, simplemente con que Pablo hubiera tocado a lo mejor sin querer los pañuelos, los delantales, se los llevaban a los enfermos y dice que aún los espíritus malignos salían de ellos y eran sanados. El poder de Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios es maravilloso. Aleluya, Hay que tener fe. Amén. Dice Jesús durante la tormenta, ¿todavía no tienen fe? Solo se ocupa fe. Solamente se ocupa fe. Todos los milagros eran de acuerdo a tu fe se ha hecho. Sea como tu fe diga. Y había un hombre que le dijo, no vayas a mi casa, tú ordénalo. Era maravilloso. Otra mujer le dijo, hasta los perros comen de las migajas. Porque Jesús no vino para nosotros los gentiles, vino a los judíos. Y ella le dijo, hasta de las obras podemos agarrar nosotros. Y con eso, con un cachito tenemos. Eso es maravilloso. Solamente nos hace falta tener fe. A los ciegos les dijo, conforme a tu fe se ha hecho. Ha hecho tantos milagros en nuestra vida. Porque en nuestras familias, en nuestros amigos, en las personas que hemos visto en la iglesia, nos ha tocado ver tantos milagros. A nosotros nos ha tocado ver tantos milagros. Solamente tenemos que tener fe. Porque no podemos creerle a Dios, que para Dios todo es posible. Amén. Porque a veces tenemos un problema, ya sea de salud, ya sea de dinero, ya sea con alguna persona. Y hasta nos enfermamos, estamos quebrándonos la cabeza pensando qué vamos a hacer. Si solo tenemos que entregárselo a Dios, solo tenemos que tener fe. No hay otra cosa, solo tenemos que tener fe. Dios lo hace, Dios obra. Amén. Dios lo ha hecho siempre. Nosotros somos un grupo de personas en una iglesia y aquí hemos visto cómo Dios ha hecho milagros en las personas que han venido. Se ha curado el cáncer, se han curado el COVID, se han curado diferentes cosas, se han restablecido órganos. Hemos visto cosas que para la gente es difícil. Nosotros hemos visto que Dios lo hace y que solamente se necesita fe. Hemos visto el poder de Dios. Nosotros somos testigos del poder de Dios. Nosotros tenemos fe porque sabemos a quién le servimos y sabemos lo poderoso que es Dios y conocemos el poder de Dios. Porque ha obrado no solo en nosotros, sino en las personas de nuestra familia, en las personas que son nuestros vecinos, en personas que a veces no conocemos y que se nos pide orar por alguna persona con un tumor y se ha sanado. Porque tenemos fe. Tenemos una fe muy grande, sabemos que Dios es todopoderoso, que para Él no hay imposibles. Solamente hay que tener fe.
Solamente hay que saber a quién servimos. Él es grande. Creemos cuando nos dicen que va a llover, que va a hacer calor, que tembló. En las redes sociales, que la mayoría de las cosas son falsas. Sin embargo, abrimos un celular, una computadora y creemos lo que dice ahí. Sin embargo, cuando abrimos la Biblia o cuando escuchamos hablar de Jesús, no lo creemos. Preferimos creerle a las diferentes, no sé, quizás una congregación de otra parte, que ni siquiera creen en Jesús. No voy a mencionar a nadie. Solamente hay algunos que nos dicen que Él fue una persona común. Nosotros sabemos que no es cierto. Sabemos que Él es Hijo de Dios. Algunos veneran otras cosas, unas estatuas simplemente. Cosas que ya no están en el mundo. Y se les hace tan fácil creer. Se nos hace tan fácil creer que alguien publique en las redes sociales diferentes, porque hay infinidad de redes sociales. Y no podemos creer que Dios puede hacer las cosas en nosotros. Nosotros hemos orado por muchas personas, hemos pedido, hemos intercedido por mucha gente. Pero se nos está olvidando algo. Y es bien importante. Nosotros también podemos orar por nosotros mismos. Nosotros también podemos hacer los milagros en nosotros mismos. Podemos hacer que ocurran en nosotros mismos, porque estamos teniendo la fe en Dios que lo hace y la fe como persona del que recibe. Nosotros también podemos orar por nosotros mismos. Tenemos que tener fe. No solamente podemos interceder por las personas o los demás. También tenemos que hacerlo por nosotros, por nuestra familia, por nuestros vecinos, por nuestros jóvenes, por la iglesia. Necesitamos seguir orando por la iglesia. Porque dice que hay un momento en el que ya no se va a hablar más de la iglesia de Dios. Ya no se va a hablar. Se buscará su palabra y nadie hablará de ella. Mientras se pueda, tenemos que seguir hablando. No tenemos que cansarnos. Tenemos que hablarle a la gente de fe en Dios. Gracias. Dios los bendiga y los guarde.